Buenísimo, y yo voy ahí en búsqueda de Sergio Viñeski, que ya tiene una entrevista, estamos conectados con el entrevistado. Sergio, te escuchamos. Así es, Mario, estamos en contacto con Matías Winieber, que es un filósofo, y acaba de editar un libro, Invierno Sueco, el último viaje de René Descartes, y vamos a hablar con él sobre justamente este libro, que está próximo a presentarse, pero nos da algunas aristas sobre el personaje René Descartes, que no es algo de lo que solemos hablar por lo general. Hola Matías, ¿cómo estás? Gracias por hablar con gente de a pie. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo te va? Sí, gracias por invitarme. Bueno, no, gracias vos por estar participando en este programa. Vamos a hacerte algunas preguntas y algunas, te vamos a pedir algunas respuestas por ahí, no muy largas, así te podemos preguntar mucho. Pero, ¿cómo no? ¿cómo es que está planteado este libro? ¿Es un libro de filosofía cartesiana? ¿Es un libro de historia? ¿Qué libro es? Es esto y es un par de cosas más. Es un libro de historia, es un libro de filosofía, enfocado de una manera muy particular. Es también una crónica de viajes, o más de una crónica de viajes en realidad. Es la crónica de mis viajes detrás de Descartes y de los viajes de Descartes. Y yo invito al lector a disfrutar de estos viajes leyendo el libro, ¿no? Obviamente. Así que es un enfoque del personaje René Descartes, creo que bastante novedoso y muy lejos de lo académico y lo que puede ser un manual de filosofía. Yo no tengo ninguna vergüenza en admitir que conozco poco de la filosofía de Descartes, pero sé que era un hombre que pensaba y luego existía. ¿Es correcto tratar de resumir en Descartes esta frase, pienso, luego existo, y qué significado tiene esa frase? Mira, no, justamente me encanta tu pregunta porque me da pie a rebatir algunos conceptos comunes que circulan alrededor de Descartes. Es más bien al revés, primero existe, después piensa, aunque parezca lo contrario, porque justamente es más que nada, o en principio un viajero, alguien que se aleja de su entorno académico, de lo que aprendió en su juventud, con los jesuitas, y viaja por Europa y dice que va a ir a leer el libro del mundo, y en esos viajes se va separando de lo que había aprendido, trata de desaprender, más que de aprender, de conocer nuevas costumbres, y después empieza a estudiarse en sí mismo. Y a través de unos sueños que tiene a los 23 años, tiene como una revelación, podríamos decir mística, si se me permite la expresión, y a partir de ahí es como que dice, este es mi camino, la búsqueda de la verdad. Esa búsqueda de la verdad no es en los libros, no es pienso, es existo, viajo, indago en mí mismo, lo que podría llevarnos al psicoanálisis hoy en día, una indagación en sí mismo que lo termina llevando, recién después de un largo camino, a escribir su obra más conocida, digamos, el discurso del método, donde pone esa famosa frase, pienso luego existo, pero ese pienso no es un pensar como lo entendemos nosotros, es un pienso que significa lo que yo puedo percibir, lo que yo puedo sentir. Él pone en duda todos los conocimientos, hasta el propio cuerpo, dice, no sé si existe mi cuerpo, o sea, hasta este extremo, y a partir de eso, lo único que no puedo dudar, dice, es que estoy dudando, o que estoy sintiendo. Eso es el pienso, es el cogito en latín, y ahí dice, bueno, esta es la única certeza. Fíjense que duda, fíjate, mejor dicho, duda de absolutamente todo menos de su propia existencia, no tiene ninguna otra certeza. Y después, bueno, podemos discutir de cómo va construyendo lo que viene después, pero eso ya es un terreno más, por ahí más complejo, más filosófico. Pero quiero subrayar esto, que ese pienso lo existo es un tomar conciencia a través de una revelación de su propia existencia, digamos. ¿Entre qué años vivió Descartes? Porque te quiero hacer una pregunta después. ¿Cuáles fueron sus años de Descartes vive en una época muy interesante, por eso también es un libro de historia, porque en la novela se trabaja mucho el contexto histórico, es la fundación del mundo que conocemos hoy. Él nace en 1596 y muere en 1650. Ya estamos en la primera mitad del siglo XVII, y toda su vida adulta está atravesada muy de cerca por la Guerra de los 30 años, que es la guerra que consolida, digamos, los estados de la Europa que conocemos hoy, con la paz de Westfalia en 1648. Ahí en esa paz se consolidan nacen, digamos, los estados europeos que hoy conocemos. O sea que él vive en un momento crucial de la historia moderna. Y una persona que escribió por alrededor de
del año 1600. ¿En qué medida a nosotros, acá en pleno siglo XXI, nos puede impactar? Estamos hablando con el filósofo Matías Wisniever, en base al libro que acaba de publicar, Invierno Sueco. ¿Cómo nos puede impactar ahora, casi 4 siglos, 5 siglos después? Bueno, yo creo que hay muchas maneras de contestar esa pregunta. Creo que hay muchos puntos en común, o muchos puntos que vibran entre la época de Descartes y la forma en que él encara su época y nosotros. Por ejemplo, era una época, bueno, de fin de lo que hoy se llaman los grandes relatos, también eran los grandes relatos de esta época. Es el cierre de la crisis del mundo medieval y el nacimiento del mundo moderno, y hoy también nos encontramos en una época donde las verdades que funcionaban hasta hace un par de décadas se vinieron abajo, y estamos, me parece a mí, en un proceso de refundación o de fundación de nuevos valores o de nuevos paradigmas. Es exactamente lo que pasó en la época de Descartes. Y otro punto interesante que yo fui descubriendo en la investigación y en la escritura de la novela, y constatado con psicoanalistas, es que podemos pensar que el psicoanálisis de hoy en día, a partir de Freud, es de alguna manera el heredero de esta posición intelectual de Descartes, de poner todo en duda y buscar que surja una verdad distinta o de otro orden, que es lo que pasa en un proceso de un psicoanálisis. Y Lacan, esto lo fui descubriendo también, tiene frases directamente donde dice que Freud es un cartesiano y que no habría psicoanálisis sin el hecho de lo que descubrió Descartes, es lo que te contaba antes. Así que me parece que esos dos puntos yo diría que son los principales de esta continuidad que me estás preguntando. ¿Podés contarnos sucintamente, acá el tiempo es tirano, pero es necesario que sea sucinto, qué pasó con los huesos de Descartes? Bueno, eso está bueno para comentar. Mirá, el tema es así, él muere en su tesis en Estocolmo, como decía, en 1650, en el invierno de 1650, y es enterrado en un digamos, cementerio para parias, ahí a las afueras de Estocolmo. Y bueno, y después pasa algo que se lo asocia con el supuesto dualismo de Descartes, que para mí no es tal cosa, pero no da el tiempo para hablar de eso. Pero se le atribuye a Descartes el haber separado muy tajantemente lo que es la mente o el espíritu del cuerpo, o lo material. Y en el proceso de qué pasa con el cuerpo de Descartes después enterrado, esto como que tiene que resuena con eso que se dice de Descartes, este dualismo, porque el esqueleto tiene un viaje después de la muerte de Descartes, y el cráneo tiene otro viaje. No lo vamos a contar todo acá, pero la cuestión es que cada una de estas partes, la cabeza, el cráneo y el resto del esqueleto, van por distintos lugares, y hoy en día el esqueleto está enterrado en la Basílica de Saint-Germain de París, Saint-Germain-des-Prés, y el cráneo está exhibido en el Museo del Hombre de París. Están bien separados, digamos. Lo mantienen decapitados en lugares diferentes a los restos de Descartes. Una cosa que siempre me llamó la atención, no sé si es tu área de competencia, pero y estamos en víspera del 17 de octubre, pero muchas veces escribió con el seudónimo Descartes. ¿Por qué escribió con ese seudónimo, si lo podés contestar? Bueno, lo puedo contestar, y es algo también muy interesante. También ahí podemos, mientras contesto esto, sigo contestando la pregunta anterior, porque, digamos, Perón, ¿no? 300 años después, yo creo que hay algo de Descartes en Perón. Efectivamente, como vos decís, él firma una serie de artículos que publica en el diario Democracia en 1951, lo firma como Descartes. Se sabe que escribía esas notas era Perón. Yo creo que hay varias explicaciones de por qué tomó ese nombre. Yo creo que hay más allá de por qué lo hizo concretamente, creo que hay algo que late en el peronismo, en algunas cuestiones del peronismo, que tienen que ver con Descartes. No nos olvidemos que en el año 49 Perón convoca al primer congreso de filosofía, que viene filósofos de todo el mundo, y en su discurso inaugural, en el año 49, es lo que después se conoció como la comunidad organizada, o sea, uno de los principales textos de Perón, es la conferencia del Congreso de Filosofía, así que había una relación, había un interés filosófico claro en Perón, y en 1950, o sea, ahí se cumplen los 300 años de la muerte de Descartes, y en el 51 escribe estas notas, y me parece que podríamos decir una sola frase,
la única verdad es la realidad. O sea, ¿qué está diciendo Perón ahí? No es la única verdad, es hace tal cosa, o hay que pensar. La única verdad es la realidad. Es decir, no hay una asignación de algo, digamos, una entidad muy sólida, sino que deja la verdad en un descubrimiento que tiene que más que ver con la praxis. Y me parece que es un proceso similar al que hace Descartes cuando en su búsqueda de la verdad solo encuentra su propia existencia. Digamos, podríamos charlar alrededor de eso, ¿no? En algún otro momento, no creo que ahora del tiempo. Matías Wiesnieber, Mario Weinfeld te saluda, buenas tardes. Gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, lo admiro tus notas en página 2. Bueno, te agradezco muchísimo. Así que eras vos el que la leía. Un día tenía que encontrar. Te hago una pregunta, que por ahí es un mito urbano. Alguna vez lo escuché, no podría citar la fuente. Alguna vez escuché que Perón usaba el seudónimo de Descartes porque Descartes alguna vez firmó algo con el seudónimo Perón. ¿Vos tenés idea de eso? ¿Es un mito urbano? ¿Es una fantasía de mi edad? ¿Lo escuchaste alguna vez? O sea, es un mito, no sé si urbano, pero yo lo vi en la web, y hay alguien da esta explicación. A mí puede ser, yo no estoy en la cabeza de Perón. La verdad es que Descartes efectivamente fue, en francés, el señor Duperron, o Monsieur Duperron, Monsieur Duperron. Perron es una localidad de Poitou, la región de Francia, donde, digamos, se asentaron los ancestros paternos de Descartes. Eran unos señoríos, unas tierras que todavía uno puede ir hoy, yo tuve la oportunidad de visitarlo, son como unas granjas que ahora se usan para turismo, pero que fueron los señoríos, digamos, de esta nobleza o baja nobleza de la familia paterna de Descartes. Entonces a veces efectivamente firmaban como señor Duperron o Monsieur Perron. Dicen que por eso yo, digamos, puede ser, pero le veo como una reverberancia más fuerte, ¿no? Por el lado realmente de lo que es el peronismo y lo que fue el movimiento intelectual de Descartes. Está bien. Matías, ¿cuándo va a ser la presentación del libro? Y muy breve porque tenemos un minuto nada más. Dale. ¿Dónde la gente lo puede conseguir? Bueno, lo comercializa Letra Viva, que tiene una tienda en la nube. Hay varios lugares que lo comercializan por Mercado Libre, o sea que si uno pone Invierno Sueco o mi nombre, o Invierno Sueco Descartes, en Mercado Libre lo encuentra para comprarlo. Y bueno, y en Librería Hernández, Cúspide, Paidós, varias de las principales también. Y en la librería de Letra Viva, que está en Coronel Díaz, Santa Fe. Después hay información sobre el libro en el Facebook Invierno Sueco, o Instagram idem, Invierno Sueco todo seguido. Y la presentación va a ser el jueves 29 de octubre a las 19:30 horas por Zoom también. Bien, me han hecho el honor de ser uno de los presentadores del libro. Te agradezco muchísimo, Matías Wiesnieber, por esta entrevista con nosotros acá en Gente de a Pie. Muchas gracias a vos, a Mario Weinfeld, y la verdad un gusto enorme. Chao. Ahí tenés, Mario.